Pueden tomar su lugar. Bueno, hemos tenido una lectura, creo que muy ilustrativa, con relación a cómo es que Dios habla al hombre. Dice que por visión nocturna, por medio de enfermedades y también por medio de ministros u hombres idóneos que a veces ponen en nuestros oídos palabras sabias, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que para librar al hombre del cuchillo, de la desgracia o de la muerte, pero dice que el hombre no entiende. Nosotros sabemos, hermanos, por la historia bíblica, que el pueblo de Israel oyó la voz de Dios por medio de patriarcas, por medio de jueces, por medio de reyes, por medio de profetas. Y todos estos grandes hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero la historia bíblica nos dice que ni aún así entendió el pueblo de Israel, hermanos, y tuvo que ser esparcido por toda la tierra. Entonces, nosotros vemos que el mismo Elías, un profeta de Dios, le habló a un ángel mientras él dormía. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Y le dio indicaciones y le dijo qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Nosotros vemos que a Agar, una de las esposas de Abraham, también el Señor le habló cuando estaba para morir, cuando estaba en el desierto. ¿Qué tienes, Agar? Y entonces Dios también le dijo qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Tenemos el ejemplo de Ana. Elí le consoló cuando supo qué era lo que tenía, qué era lo que le acontecía. Primeramente la tomó como una mujer ebria, pero posteriormente la consoló y dijo: ve en paz, hija, tu petición sea concedida por Dios. Y posteriormente también tenemos un ejemplo ahí en el libro de los Hechos. Aquel etíope que venía a adorar, pero no entendía. Y dice la Escritura que también el Espíritu de Dios actuó ahí y mandó a Felipe. Y le dijo: mira, así y así y así. Tanto que llegó a cierta agua y dijo: aquella agua, ¿qué impide que yo se bautizara? Y se bautizó. Entonces, la palabra de Dios se cumple, hermanos. Dios habla al hombre de una o de varias formas, pero a veces la dureza de nuestro corazón es tal que no queremos entender. A veces nuestra soberbia nos gana y ha de ser lo que nosotros decimos, como nosotros lo decimos y por donde nosotros lo decimos, dejando de lado el consejo que Dios nos da. Pero nada más de esa forma Dios ha hablado al hombre, hermanos, a través de la historia. Mire, vamos a remitirnos al libro de Números. En su capítulo 22, Números 22, Números 22,
del 22 al 30. Ya todos conocemos esta historia. Bueno, eso creo. Es la historia de Balaam. ¿Sí se acuerda usted de Balaam? Dice así: y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a herirla. O sea, un animal, una bestia. La Biblia refiere que tuvo más entendimiento que quien la iba montando, que era un ser humano, que era un profeta. Cuando vio al ángel, dice que con la espada desenvainada sintió temor y quiso ya no seguir. Pero este hombre la volvió a castigar. Y el ángel de Jehová pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna, el ángel de Jehová echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió el asna con el palo. Fíjese bien. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? ¿Qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? ¿Y qué le contestó Balaam? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y sí, el asna se estaba burlando de Balaam. Dice la lectura en Job que Dios le habla al hombre de una o de 2 maneras para apartarlo de la muerte. Pero el hombre no entiende. Y vea usted este hecho tan prodigioso. Un animal le habla al profeta y él ni se inmuta. Sigue platicando o sea, había perdido ¿cómo se llama este gesto de sorprenderse? Había perdido el asombro, ¿no? Ya no le asombraba nada, ya no le, o sea, nada le motivaba ni nada. Cuando le habla al animal, es como cualquier cosa y le sigue hablando y le sigue platicando. Pues imagínense que de repente usted salga y le hable a un perro. Ay, caray, ¿no? Y más si es de noche, pues cuidado, ¿no? No sé cómo reaccionaría. Pero entonces vea usted, y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. No acostumbraba así a hacerlo el asna. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Dios le había dicho a Balaam: ¿sabes qué? No vayas con estos hombres. No vayas. Pero ¿qué fue lo que hizo Balaam? Cuando Balac le mandó otros mensajeros y le dijeron que le iban a dar y a honrar, dijo: espérame entonces, déjame ver si Jehová me deja ir. La respuesta fue no. Y regresaron y les dijo no.
Bueno, volvió a mandar otros. Entonces, tanto que Dios le dijo, bueno, pues ve. Ve. Entonces nosotros aquí vemos la voluntad directa de Dios. ¿Sabes qué? No quiero que vayas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Las razones las tiene Dios, hermanos. A veces no las entendemos, pero Dios nos pide tal o cual cosa. Y nosotros, a veces, no discerniendo esto, hacemos lo que nos da nuestra voluntad. Y también había otra voluntad permisiva de Dios. Dijo, bueno, ve. ¿Sí? Ve. Pero este ve era a manera de prueba. Yo ya te dije que no, pero ¿quieres ir? Ve. ¿Y qué pasó? Entonces, vea usted, hermano, que la Biblia no se equivoca. De una o dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Dice, por visión nocturna. A veces por medio de una enfermedad. A veces por medio de nuestros hermanos ministros, nuestros hermanos de la congregación, pero muchas veces sale a relucir nuestra suficiencia. Mire, en la actualidad hay muchas doctrinas torcidas fuera de la iglesia de Dios. La pregunta sería, ¿estas doctrinas se están infiltrando en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Usted ha notado algo? Si decimos y hablamos de tal o cual, yo creo que sería cosa de entrar en polémicas. Pero de que se empieza a pensar diferente de como dice la Escritura, es cierto. Es muy cierto. Miren, nada más le voy a poner un ejemplo. Hubo un hermano que dijo que Adán y Eva, sus primeros hijos habían sido mellizos. Y nuestro hermano lo escuchó, nuestro hermano ministro Saúl Hernández. Esa es una. Y así les podría yo referir otras más. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué voz es la que estamos oyendo? De una o dos maneras habla Dios al hombre, pero este no entiende. ¿Sí? Entonces dice la bendita palabra de Dios allá en Oseas, Oseas 12:11. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Semejanzas que a veces apuntaban a un nuevo orden. Semejanzas que apuntaban a una nueva dispensación. ¿Sí? Pero que a veces ellos no comprendieron. ¿Cuántas figuras del Señor Jesucristo tiene el Antiguo Testamento? Muchas. ¿Verdad? Semejanzas. Dice, y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Entonces, nosotros vemos que aquellas semejanzas que Dios puso en la boca de los profetas, a veces no fueron comprendidas. Como ahora, tampoco son comprendidas las palabras de Dios por mucha gente. No nada más, no porque estemos en la iglesia de Dios, hermanos, quiere decir que comprendemos todo bien a bien. Pero decía el apóstol Pablo,
si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, sigue encubierto. Y vea usted que allá afuera, los que no pertenecen a la iglesia de Dios y que tienen otra doctrina, piensan que a ellos les habla el Espíritu Santo de Dios y que ellos están siendo guiados por el Espíritu porque el Espíritu les habla. ¿A poco así dice la Biblia, hermanos? Y usted les dice, mira, es que aquí dice así, y aquí dice así, y aquí dice así. Pues no. El Espíritu me habla. Anoche me habló. Ah, bueno, pues está bien. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pero nuestro hermano Vicente Ambrosio, ministro, hacía una referencia de que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Y es necesario que nosotros salgamos a decirles a aquellas gentes cómo es que Dios se comunica y se ha comunicado con su pueblo. Entonces, dice Malaquías 4, 5 al 6. Malaquías 4. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. O sea, yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta profecía era literal. Elías podría regresar por segunda vez, ¿o a qué se refería el Señor? Entonces, Mateo 11, vea usted lo que dice. Mateo 11, Mateo 11, 7 al 14. Al 14 dice así: e idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que es venada del viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mejor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si quieres recibir, él es aquel Elías que había de venir. Dice que Dios ha hablado por figuras a los hombres, y estos no entienden. Cuando llegó Juan el Bautista, le preguntaban: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu cometido? Y dice la bendita palabra de Dios que él era el que iba a preparar el camino para que apareciera ¿quién? El Hijo de Dios, el verdadero profeta. El verdadero profeta. ¿Sí?
Dice, y si quieres recibir, eres aquel Elías que había de venir. O sea, si nosotros queremos recibir algo, tenemos que escuchar la voz de ese profeta, de ese último, ¿sí? De ese Jesucristo, del cual se hablaba en figura en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No podemos nosotros de nosotros mismos interpretar la Escritura con un criterio independiente de la Biblia. El Señor Jesucristo decía, el que crea en mí, como dice ¿quién? La Escritura. Sin embargo, hermanos, es triste ver que si usted le refiere esto a algunas personas de otro credo, ellos siguen empecinados en sus propios criterios. Ya han hecho una doctrina que está muy alejada de lo que dice la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado que en la iglesia no se empiece a hablar según el criterio de los hombres. Decíamos en la mañana en la clase de escuela sabática que Dios nos ha hecho ministros suficientes ¿de qué? De un nuevo pacto. Y decían nuestros hermanos atinadamente que esto no es nada más para el ministerio nombrado, sino es también para ¿quién? Para todo aquel que acepta la doctrina de la iglesia de Dios. Y si Dios nos ha hecho ministros suficientes, no podemos desviarnos de lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿O sí, hermanos? Entonces, vea usted que los profetas anunciaban que iba a venir alguien antes que el Señor Jesucristo. Antes que hablara del Señor Jesucristo, pero que también éste iba a tener la autoridad de profeta. Y que desde ese tiempo para adelante el reino de los cielos se iba a hacer fuerte y solamente los valientes lo iban a arrebatar. Aquellos que estuvieran dispuestos a defender la palabra de Dios como está escrita. Aquellos que no les interesara el morir por decir la verdad y por defenderla. ¿O no? Entonces, vea usted, hermanos, ahí mismo, en ese mismo capítulo, versos del 1 al 6, dice: y fue que acabando Jesús de dar mandamiento a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Nosotros sabemos que Juan el Bautista fue encarcelado y el Señor Jesucristo empezó su ministerio. Cuando Juan el Bautista supo que estaba Jesucristo predicando y oía que era un gran predicador y que todos hablaban de él, manda a 2 de sus discípulos y les dice: díganle si él es el que esperamos, o sea, el enviado, el Mesías, o esperaremos a otro. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado. ¿Qué les anunciaba el Señor Jesús? El Evangelio, estas nuevas de salvación, este Evangelio para que todos alcanzaran la salvación, para que se libraran del cuchillo, de la muerte, porque el Señor, Dios del cielo y de la tierra, cuando
se empieza a comunicar con sus criaturas es para eso, para salvarnos de la muerte, para salvarnos de muchas cosas que si no obedecemos vamos a padecer. Y el Señor tuvo muy buen cuidado que desde el principio se quiso comunicar con el hombre. Después de que había pecado también se comunicó, porque en el principio al hombre le dijo: ¿dónde estás tú? O sea, el Señor se comunicó con él. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Estaba escondido. Desde ahí empezaba su problemática del hombre. Pero grande es Dios, que en todas las épocas Él ha procurado acercarse al hombre por los medios que ya dijimos, para librarlo, para librar su alma, dice, de la muerte. Entonces, vemos que dice Gálatas, dice el libro de Gálatas, hermanos, en su capítulo 4, en el verso 4: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, ¿sí?, hecho súbdito a la ley. ¿Y para qué mandó a su Hijo? Sino en cumplimiento también de aquella profecía que incluso le dijo a Moisés: dile al pueblo, profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, a él oirán. O sea, que llegado el tiempo del cumplimiento, cuando el Señor Jesucristo tenía que aparecer, fue cuando aparece para cumplir precisamente eso: hablar en nombre de Dios y dar salvación al ser humano. Dice allá en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, hermanos, Hebreos 1, en su capítulo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo tenía que aparecer, porque Él era la voz de Dios, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que ahora, en este tiempo, el Señor del cielo y de la tierra ya terminó con aquellas formas de comunicación que había anteriormente. Dice que desde los tiempos de Juan, ¿sí? ¿Cómo dice? Ya se me fue. No se ha levantado otro mayor que Juan. Exacto. ¿Sí? No se ha levantado otro mayor que Juan. ¿Sí? Espérenme tanto. Es Mateo 11, 14, creo. A ver, hermanos, porque si no... Gracias, hermano. Sí. Exacto, desde los tiempos de Juan. Desde los tiempos de Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Hay una versión que dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, a la manera de Juan,
Dice, hasta Juan profetizaron. Dice otra versión, no me recuerdo cuál es. Pero entonces nosotros vemos que hasta Juan, los profetas profetizaron, a la manera de los profetas, a la manera de Juan. De ahí para acá, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su bendita palabra, por medio de su Hijo. Ya no tenemos nosotros, dice Mateo 17 del 1 al 5, mi hermano. Mateo 17. Mateo 17. Dice, y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que lo cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Nosotros vemos que en esta transfiguración dice que se apareció ¿quién? Dice Moisés y Elías. Este Moisés y este Elías eran una figura de aquellas formas, de aquellos profetas, de aquellos sacerdotes por los cuales el Señor del cielo y de la tierra habló con los hombres. Y le dijo Pedro, vamos a quedarnos aquí con ellos. Y una voz del cielo le dijo, ¿sabes qué? Ahora este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él tendrán que oír. Ellos ya cumplieron, ellos tuvieron su tiempo, pero ahora es el tiempo de que escuchemos la voz del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice aquí en el libro de Hechos, en su capítulo 5, Hechos 5, Hechos 5. En el verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este texto, hermanos, nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta, porque los cristianos de ahora, la cristiandad de afuera, dice y asegura que reciben la revelación por medio del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Dios está entendiendo que ahora quien nos instruye es el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios únicamente se dará a aquellos que le obedecen, a aquellos que le obedecen nada más. Y eso a mí me ha movido desde algún tiempo, porque dice que Él nos dejaría al Espíritu, el cual nos conduciría a toda verdad. Entonces, también Santiago dice que cualquiera que hubiera ofendido
o transgredido un punto de la ley, ya es hecho culpado de todos los mandamientos. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas de allá afuera digan que el Espíritu de Dios es el que les habla? Porque si ustedes los oyeran, dice, no, ayer me dijo, anoche me habló, iba yo en el camión y me dijo. Hay una persona que iba a entregar unos folletos para evangelizar, pero dice que el Espíritu le habló y le dijo, no, no los lleves, todavía no es tiempo. Entonces yo la escuché y le dije, oye, ¿y de veras crees que el Espíritu de Dios te haya dicho eso? Porque nosotros tenemos el encargo de predicar el Evangelio, de dar a conocer el Evangelio, ya sean los folletos como tú dices, o hablado, o qué sé yo. Pero ¿qué espíritu se opondría a que tú llevaras estos folletos para que la gente conociera la palabra de Dios? Y se quedó pensando. Digo, mira, yo te voy a invitar a que un día nos sentemos y platiquemos más acerca de esto. Afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, hermanos, solamente Dios lo sabe. Estoy asistiendo con un grupo de cristianos que me invitaron. Tiene ya algún tiempo, por eso no he podido estar en los lunes, en la escuela, en los estudios de escuela, porque ellos se reúnen el lunes. Entonces, estoy compartiendo con ellos, trato de compartir con ellos los puntos de fe de la doctrina que nosotros conocemos. Ya ha sido un poquito difícil, pero también ha habido gente que cuando escucha dice, eso nunca lo había oído. Y es por eso, hermanos, que yo me atreví a hablar de esto aquí, porque es necesario que nosotros practiquemos los puntos de fe para que podamos decirles a aquellos que no los conocen o que no conocen la iglesia, cómo es que piensa la iglesia de Dios, cómo es que cree la iglesia de Dios, cómo es que la iglesia de Dios ha cuidado la doctrina. Y yo les invito a que la sigamos cuidando, hermanos. Yo quisiera ponerme en manos de ustedes, que oraran mucho. Este grupo no es muy pequeño. A veces se juntan 25 personas, a veces se juntan más. Entonces, yo les pido que oren por mí. Oren mucho por mí, porque hay 2 o 3 de ellos que están muy interesados en la doctrina que yo les he podido referir. Incluso quedaron de venir este miércoles y por razones X no se pudo. Pero he tratado de invitarlos, pero les digo, son 25 personas o más a veces. Pero ellos creen que Dios habla ahora por medio de sueños, por medio de revelaciones, ¿sí? Y la Biblia dice de los profetas y Juan, hasta Juan, ahora nos habla por medio del Hijo, ¿no es cierto? Pase a vosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.